Estamos al aire. Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, que es la segunda parte de la misa. Ya habíamos platicado la primera parte, que es la liturgia de la palabra, y ahora vamos a descubrir lo que es la liturgia de la Eucaristía. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos nuevamente en tu nombre esta tarde. Gracias por todos los dones que nos has dado. Gracias porque nos dejaste amanecer. Gracias por nuestros seres queridos. Ponemos en tus manos esta tarde todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros cansancios. Y te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestros labios, que abras nuestro entendimiento, para que podamos aprender de ti, para que podamos enriquecernos con tu palabra y para que podamos acercarnos más a ti y podamos compartir con los demás lo que tú nos estás enseñando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les vamos a mandar primeramente un saludo a todos los niños del catecismo que se conectan por mí, también por Facebook. Vamos a mandarles este saludo también a todos aquellos que a lo mejor ahorita no se pueden conectar. No se preocupen, les vamos a hacer llegar el enlace del video y también los archivos, lo que es el resumen y todo, las indicaciones. Y también queremos ofrecer el trabajo de esta tarde por todos nuestros compañeritos. Sabemos que hay algunos compañeritos pues que están enfermos, que a lo mejor no se han podido conectar. Vamos a ofrecer este trabajo y esta tarde al Señor para que podamos estar con ellos pronto, para que recuperen su salud y que pronto pues podamos seguir compartiendo esto. Y entonces, bueno, pues hablábamos de que la vez pasada, que fue el día martes, pues nos quedamos picados con el tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando de lo que es la misa y nos quedamos hasta lo que era la liturgia de la palabra, pues ya lo que era las lecturas. Nos quedamos en lo que era la profesión de fe. Y bueno, la profesión de fe, pues el credo, ya después de que el padre dice la homilía o explica el evangelio, nos habíamos quedado ahí, es el credo, lo que nosotros decimos. El pueblo responde con el símbolo de los apóstoles. Una vez que concluye la homilía, se hace un breve silencio para meditar lo que Dios nos ha dado en su palabra. Después la asamblea se pone de pie y recita el credo, ya que se sienten unidos por una misma fe. Y nosotros ya en las primeras sesiones vimos lo que es el credo. Y el credo es nuestra profesión de fe que resume y proclama la doctrina de la Iglesia Católica. Y además recibe el nombre del símbolo de los apóstoles, porque significa señal por la que uno se le reconoce. Y entonces a nosotros nos van a reconocer por la profesión de fe, por lo que creemos. Pues nosotros creemos en lo que los primeros cristianos creían, que es por eso que nos van a estar reconociendo a nosotros como católicos cristianos. ¿Okay? La profesión de fe fue introducida en la liturgia a mediados del siglo VI en el Oriente Bizantino y en Roma se incluyó en el siglo XI. No es obligatorio rezar el credo en las misas comunes entre semana. Esto dependerá de la persona que está presidiendo, es decir, el sacerdote. ¿Y por qué se reza de pie? Bueno, porque estar de pie significa firmeza en la fe y un deseo de poner en práctica con hechos esa fe que se proclama. Ok. Y bueno, nos vamos a acordar rápidamente que tenemos dos formas del credo, que es el credo de los apóstoles, que es el símbolo de los apóstoles, y es el credo, acuérdense, el más cortito, el más chiquito, lo vimos en la segunda sesión. Y el credo, decíamos que del trabalenguas, ¿verdad? El credo niceo-constantinopolitano.
que es más largo y es más explícito de lo que contiene nuestra fe. Entonces, generalmente pues rezamos o recitamos o decimos el Niceo Constantinopolitano. Hay que acordarnos que el de los apóstoles solamente es en tiempo de Pascua. Ok. La oración de los fieles. Después de la homilía, y del credo, viene la oración de los fieles. Si se acuerdan que se hace, y algunos de los compañeritos de catecismo nos han ayudado, ¿no? Se hacen algunas peticiones, se hacen algunas oraciones de diferentes necesidades, y pues el pueblo va contestando con alguna frase, no sé, que nos indica el sacerdote. Entonces, la oración de los fieles también se llama oración común u oración o plegaria universal. Consta de una introducción y de unas peticiones de carácter universal y también local. Por las necesidades de la sociedad, por los gobernantes de las naciones, por las personas, por la salvación del mundo, por los enfermos, por los que sufren cualquier necesidad, por la comunidad local. Las peticiones pueden ser leídas por una o varias personas y han de estar preparadas y escritas con antelación, es decir, desde antes. Pueden amoldarse a las diversas celebraciones, una boda, un funeral, dependiendo por qué estamos ofreciendo la Eucaristía. Y bueno, hay que acordar que, bueno, se contesta, ¿no? Generalmente decimos, te rogamos, Señor. Hay una fórmula, una frase que el sacerdote nos va a indicar en esa oración que hace de introducción. Y después se hacen estas peticiones, a cada petición vamos contestando, y bueno, el sacerdote cierra esa oración. Pues bueno, es momento de pasar a lo que es lo más importante de nuestra misa, que es la liturgia de la Eucaristía, y que además viene a ser el culmen de lo que es la misa, el por qué estamos aquí. Porque todo esto que son la liturgia de la palabra nos va introduciendo, vamos aprendiendo con la palabra de Dios y nos va preparando para este momento culmen. Vamos a empezar. La parte más importante de la misa. La liturgia eucarística es la parte más importante de la misa. La liturgia de la palabra, como decíamos, y la liturgia eucarística no son dos actos de culto separados, son uno mismo. Pero son dos momentos celebrativos diferentes de un único misterio. En esta parte de la Eucaristía, el altar va a ser el centro de la celebración. Hasta este momento no había nada en el altar, pero ahora se coloca, bueno, sí hay algo. ¿Qué es lo que hay? Los cirios y un Cristo. Y tienen un significado. Los cirios que nos van a simbolizar ese acompañamiento de la luz de Cristo. Está obviamente el Cristo, porque es ante Él y Él es el que va a ofrecer el sacrificio a Dios. Él está presente en ese momento. ¿Okay? Es lo que hay en el altar, ¿cierto? Ok, bueno. Hasta este momento solamente hay esto. Pero ahora se va a colocar sobre él el corporal, que es un trapito de tela, el purificador, los vasos sagrados, las ofrendas de pan y vino y el misal romano. En el altar se va a poner todo esto. Este cambio nos va a ayudar a distinguir el paso de la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística. La Iglesia ha estructurado la celebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del Señor en la última cena. O sea, no es nada inventado, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Por eso decimos que partimos de ahí, de esa última cena. En la última cena se instituye el convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se vuelve continuamente presente cuando el sacerdote, que representa a Cristo, realiza la acción que el mismo Señor cumplió y ordenó a sus discípulos que hicieran en su memoria. Y bueno, la liturgia eucarística está constituida de la siguiente forma: la presentación de los dones, la plegaria eucarística, los ritos de la comunión y el rito de la conclusión. La presentación de las ofrendas. Bueno, se inicia con la procesión de las ofrendas, en la que se da la participación caritativa del pueblo de Dios, quien presenta el pan y el vino, que son las ofrendas para el único sacrificio agradable al Padre.
Aquí algunos chicos nos han apoyado en hacer esa procesión de presentar los dones, el pan y el vino. Y bueno, estos, el pan y el vino, van a ser convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración y son los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en la última cena. El sacerdote o diácono los reciben para después colocarlos en el altar. Ahora, ojo, junto a estas ofrendas ofrecemos también al Señor lo que somos y tenemos nuestros anhelos, ilusiones y deseos. Entonces, primero se va a preparar el altar o mesa del Señor, colocando el corporal, el cáliz y el misal en el altar. Y bueno, cabe destacar que también la comunidad puede entregar otros elementos para fines caritativos o últimos para el sostenimiento del culto. Y aquí es a donde también algunos compañeritos del catecismo a veces nos ayudan a llevar estas ofrendas. Puede ser despensa, algo que, como dice aquí, son de fines caritativos o útiles para el sostenimiento del grupo. Y por lo general, pues son para la caridad de nuestros hermanos que lo necesitan. Despensa, alimentos, fruta, lo que va a ofrecer el pueblo en ese momento para la caridad del hermano necesitado. Aquí también, bueno, se hace una colecta, una pequeña colecta que se hace voluntaria, cuestión monetaria, porque esta ofrenda es la que va a ayudar a sostener todo lo que es lo que conlleva mantener el templo, el culto, pero también de ahí salen muchísimas obras de caridad de locales o incluso de la iglesia en general. Bueno, se coloca fuera de la mesa del Señor todo esto. A ver, ¿quién no nos ve por ahí? ¿Ya nos ven? Aquí estamos, chicos, todavía. No hemos apagado la cámara. Bueno, todo esto se coloca fuera del altar de la mesa del Señor. En la procesión de las ofrendas se entona un canto que expresa la alegría de sentirnos hermanos reunidos en torno a Cristo. Acompañamos este canto sentados mientras avanza la procesión de ofrendas hacia el altar. Cuando hay incienso, se inciensan las ofrendas, el altar, el Cristo, el sacerdote y también a la asamblea, como signo de purificación y que nuestra oración sube a Dios así como el incienso. En los primeros siglos de la iglesia, los fieles llevaban de sus casas los dones que debían ser ofrecidos y que eran presentados al sacerdote por un diácono. Entonces, esto es tradición que ya tenemos desde los primeros cristianos. ¿Qué significado tiene este rito de las ofrendas? Bueno, tiene un significado bautismal, porque solo pueden hacer ofrendas los bautizados en comunión con la iglesia. Tiene un significado eucarístico porque los dones se presentan para ser consagrados en el cuerpo y sangre de Cristo, que es el pan y el vino. Tiene un significado antropológico. Ese ofrecimiento de los frutos más representativos del trabajo del hombre significa el ofrecimiento de cada fiel en concreto, de su vida, de su trabajo y de sus ilusiones. Y tiene un significado social. No son ofrendas solo individuales, sino de toda la iglesia. ¿El pan y vino se preparan juntos o por separado? Se preparan por separado y siguiendo la tradición litúrgica. Lo contrario sería además empobrecer los signos. A continuación, el sacerdote toma entre sus manos la patena con la hostia, elevándola un poco. Recita una plegaria de bendición. En secreto, si no se cantó la antífona del ofertorio. Ahora el sacerdote, nos dice: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y ya la hemos escuchado todos nosotros, ¿no? Y todos contestamos: bendito seas por siempre, Señor. Cabe destacar, si se está haciendo el canto del ofertorio, esto lo dice el sacerdote en secreto, es decir, en voz baja, ¿sí? Porque está el canto del ofertorio. Y se hace lo mismo del cáliz. Antes de presentar el vino, se depositan en el cáliz unas gotas de agua. Esto es un rito antiquísimo porque parece que así lo hizo nuestro Señor mientras el sacerdote, fíjense lo que dicen: por el signo de esta agua mezclada en vino, concédenos participar en la divinidad de Jesucristo,
que quiso compartir nuestra humanidad. Qué bonitas palabras, ¿no? Por el signo de esta agua mezclada en el vino, concédenos participar de la divinidad de Jesucristo, que quiso compartir nuestra humanidad. El mezclar el agua con el vino simboliza que nosotros queremos participar de esa divinidad de Jesucristo, es decir, alcanzar la meta que es llegar a la Jerusalén, decíamos, celestial, la vez pasada, así como Cristo quiso adherirse a nosotros y compartir lo que es nuestra humanidad. Y bueno, a continuación el sacerdote toma entre sus manos el cáliz elevándolo y recita esta oración. Nuevamente, bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Esto lo dice solamente el sacerdote. Repetimos, estas oraciones las recita el sacerdote. Si hay un canto de ofrendas, bueno, entonces el sacerdote las dice en secreto. Y también fíjense que el ofertorio tiene que estar relacionado con estas oraciones. ¿Sí? No podemos cantar cualquier canto de ofrenda. Tiene que estar relacionado con estas oraciones, porque es precisamente lo que se dice para ofrecerlo, ¿no? Y bueno, pues la contestación, en caso que no sea rezado, decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Y lo que decíamos, el agua va a simbolizar a los fieles y el vino a Cristo, por eso se mezclan el agua con el vino. La mezcla del vino y el agua simbolizan esa unión de nuestra naturaleza humana con la naturaleza de Cristo. Simboliza que el agua y la sangre que brotan del costado de Cristo a ser traspasado con la lanza. ¿Se acuerdan que cuando Cristo muere en la cruz y un soldado lo atraviesa con la lanza, brota de él agua y sangre? Entonces, esta mezcla del agua con el vino también va a simbolizar eso, la sangre que brota del costado de Cristo al ser traspasado por la cruz. Pero por la lanza en la cruz. Ahora, hay una oración privada del sacerdote en estos momentos. Entonces viene la oración privada del sacerdote y en ocasiones la incensación de las ofrendas sobre el altar y del altar mismo, que es facultativa, o sea, se puede o no se puede hacer. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Eso lo dice el sacerdote. Casi toda esta parte la va a llevar el sacerdote. Va a estar recitando diferentes oraciones tomadas de la Sagrada Escritura. Y todo esto tiene un significado muy importante. Entonces ya dijimos que la incensación, bueno, que va a simbolizar, pues que las ofrendas y el altar mismo simbolizan que la oblación y la oración de la iglesia suben a Dios como el incienso. Es una reverencia anticipada al cuerpo y sangre de Cristo que pronto serán presentados. ¿Quiénes pueden ser incensados? Pueden ser incensados también el sacerdote, el pueblo, ya dijimos el altar. Y bueno, pues el diácono. Y bueno, también todo el equipo que es de monaguillos, que son los que están apoyando la celebración, son quienes lo realizan. Después de esto viene el lavatorio de manos, si recuerdan, ¿no? Que el sacerdote se lava las manos. Este rito expresa el deseo de purificación interior, además del gesto práctico de lavarse exteriormente las manos después de tocar las ofrendas o utilizar el incensario. Simboliza el deseo espontáneo de purificarse el corazón antes de tocar las cosas sagradas y santas. Mientras se lava las manos, el sacerdote va a orar en silencio y en latín. Límpiasme, Señor, de mi iniquidad y lávame de mi pecado. Es decir, hace un acto de contrición y se prepara para celebrar más dignamente el santo sacrificio de la misa. Porque a continuación va a venir la consagración. Va a venir la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, bueno, nos hace ya la invitación a orar, a la que nosotros vamos a hacer una respuesta, ¿no? El origen de este rito se remonta al siglo VIII y a continuación, dirigiéndose a todos los fieles, se dicen unas palabras que son como el compendio de la misa. Nos dice: orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros vamos a contestar: el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y en ese momento además nos ponemos de pie. Ya nos vamos a poner de pie en ese momento. Después viene lo que son las oraciones sobre la oración sobre las ofrendas, que es una oración que se recita en voz alta, con las manos extendidas. Esto lo hace el sacerdote. Y que cierra y condensa el sentido de esta primera parte de la presentación de los dones. El sacerdote va a decir, después de esta oración, por todos los siglos de los siglos, y todos vamos a contestar amén. Son, dependiendo la época del año litúrgico, van cambiando estas fórmulas de estas pequeñas oraciones. Y bueno, con esto la Iglesia ruega para que, unidos a la entrega de Cristo, los fieles ofrezcan su existencia entera a Dios Padre. Esto viene ahorita lo que es la oración o plegaria eucarística. Que es la oración eucarística, es el momento culminante de toda la celebración. Cabe mencionar que hay diferentes formas o plegarias eucarísticas que contienen varios elementos. Son diferentes, les vuelvo a repetir, es conforme al año litúrgico. Entonces, la oración eucarística es una plegaria de acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita a los fieles a levantar el corazón hacia Dios y a darle gracias a través de la oración que él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo. La plegaria eucarística se inicia con el prefacio, que es un canto de acción de gracias a Dios por todos sus beneficios. Y de pie, el diálogo va así. El sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes, y nosotros contestamos, y con tu espíritu. Nos dice, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y entonces el sacerdote lee el prefacio, ¿sí? En verdad es justo y necesario. Bueno, ya iba dependiendo lo que le diga el misal romano. Nos lo va a decir por la cuestión de la etapa, el ciclo que estamos viviendo del año litúrgico. Después viene la aclamación de que todo pueblo con el sacerdote se reza el santo, que es una alabanza solemne a Dios. Y esta aclamación dice así: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Este lo recitamos, pero además puede ser entonado por el sacerdote, por el coro y por la asamblea, o por el cantor. Y el sacerdote va a extender las manos en un símbolo de oración para que se eleve a Dios. Y va a decir, bueno, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión del Espíritu Santo. Si hemos escuchado esto, ¿verdad? De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y en este momento se tocan unas campanillas, si las recuerdan, ¿no? Y estas campanillas nos van a ayudar a recordar que debemos de ponernos de rodillas, porque viene el momento cumbre de nuestra celebración. Y bueno, en este momento va a ocurrir lo que llamamos epíclesis. ¿Y qué es la epíclesis? Bueno, la epíclesis es el momento de la misa después de que todos hemos proclamado el santo, cuando el sacerdote va a imponer sus manos sobre los dones, que son el pan y el vino. Si recuerdan que se tocan las campanillas, y en ese momento el sacerdote pone las manos al frente, boca abajo. En ese momento, el sacerdote está invocando al Espíritu Santo para que estos dones, este pan y este vino, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra epiclesis, fíjense bien, viene del griego y significa llamar sobre o invocar sobre. ¿Y a quién llamamos? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga sobre el pan y el vino y los transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos vamos a arrodillar, porque de este preciso momento hasta que termina la consagración, acontece el milagro de milagros. Dios
se va a volver a ser presente en medio de nosotros. Ojo, no es un símbolo. Es Jesucristo que realmente se presenta sobre el altar bajo la apariencia de pan y vino. Esto es real, no es solamente un símbolo, es real. Y bueno, les voy a contar otra cosa. No solamente se trata de una, sino de 2 epíclesis. La primera vez, la que acabamos de describir, se conoce como epíclesis de la consagración. Es decir, 2 veces invocamos al Espíritu Santo. Y la segunda invocación al Espíritu Santo ocurre unos instantes después, al terminar las palabras de la institución. En esta segunda ocasión le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos llene de gracia y de bendición. Y bueno, después de este momento, ¿verdad?, en que se invoca al Espíritu Santo, viene una narración de la institución de la Eucaristía y propiamente lo que es la consagración. Vamos a ver lo que ocurre. El sacerdote en este momento pronuncia las mismas palabras que Jesús pronunció en la última cena y realiza los mismos gestos que él hizo. Entonces, recita esto el sacerdote. Él, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. ¿Por qué dice dándote gracias? Porque se está dirigiendo en ese momento a Dios Padre. Y entonces repite en este momento lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la última cena. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. En ese momento el sacerdote va a elevar la hostia consagrada para que el pueblo la adore, y él mismo la está adorando. Baja la hostia, la coloca en la patena, y vuelve a decir el sacerdote, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo. Y en este momento vuelve a repetir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en esa última cena. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía, y de igual forma vuelve a elevar el cáliz y lo vuelve a depositar en el altar. La misa no es un simple recuerdo, es una realidad. Jesús se ha hecho realmente presente él mismo, y es el mismo de Nazaret que nació en Belén y murió en la cruz. Cuando Jesús dijo estas palabras de la última cena, los apóstoles entendieron que podían celebrar lo mismo que él había celebrado y hacer realidad su cuerpo y sangre al consagrar el pan y el vino. Porque nos dijo, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Es decir, por eso instituye la Eucaristía en esa última cena. Nos pide que sigamos recordándolo, que se siga a través de los sacerdotes, que son a su vez depositarios de la fe de los apóstoles, que lo sigan transmitiendo, que lo sigan celebrando. Entonces, después de la consagración, el sacerdote va a cantar o a recitar: este es el sacramento de nuestra fe. Y es de verdad, este va a ser el sacramento de nuestra fe en lo que creemos nosotros los católicos. Esto es lo que reúne toda nuestra fe. Es nuestro símbolo como cristianos, como católicos. Por eso nosotros gozosamente le vamos a contestar: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y en ese momento nos ponemos todos de pie. Y ahorita en ese preciso instante que nos ponemos de pie, viene la epíclesis de la comunión, ¿no? Lo que habíamos comentado. El sacerdote va a decir: bueno, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya ven?
aquí es en donde se vuelve a invocar la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos llene de sus gracias, ¿verdad? Para que nos una a todos. Se vuelve a invocar el Espíritu Santo. Y en esta segunda ocasión vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene de todas las gracias y las bendiciones de Dios. Por medio de esta oración, la Iglesia reunida en este memorial ofrece al Padre, en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada, con el propósito de que todos nos ofrezcamos al Padre. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sí nos escuchan? Bueno. Ok. Intercesiones. A continuación vienen las intercesiones, unas oraciones de intercesión que realiza el sacerdote. Porque también se pide de modo especial por el Papa, por el Obispo, por todos los sacerdotes y por toda la Iglesia, y se ora por todos los difuntos, y en concreto por aquellos por quienes estuvieron celebrando la misa. Se invoca a María, a los apóstoles y a los santos. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, mi vida. Te escucho, corazón. ¿Qué pasa, mi cielo? ¿Sí me escuchas? Te escucho. Parece que unos chicos tienen algunas dificultades con la conexión. Si se desconectan, no pasa nada, chicos. Vuélvanse a reconectar y les volvemos a mandar la información. ¿Qué pasó, chico? Maestra. Sí, Moisés, te escucho. Bueno, ahorita checamos qué es lo que pasa con nuestros compañeritos. Bueno, entonces estamos hablando de las intercesiones, que es esa oración que va a hacer en este momento el sacerdote de un modo especial, y recordamos por el Papa, los obispos, por los sacerdotes, por toda la Iglesia. Se ora por todos los difuntos y también por las personas por las que está siendo celebrada esta misa. Se va a invocar a la Santísima Virgen María, a los apóstoles y a los santos para que vengan a nuestra ayuda. En la primera plegaria se menciona especialmente a San José o Unión de los Mártires. Y la plegaria eucarística termina con el por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta oración solamente la hace el sacerdote, nosotros no la repetimos. Pero todos debemos asentir diciendo con fuerza y con aceptación total, amén, que significa así sea, que se haga. Y bueno, aquí ya viene el rito propiamente de la comunión. Y el rito de la comunión comienza con la última parte de la misa, con la oración dominical u oración del Señor, que es el Padre Nuestro. Durante el Padre Nuestro, todos los sacerdotes concelebrantes extienden sus manos como el celebrante principal. ¿Qué pasó, chico? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, Moisés? ¿Sí nos escuchas? Es que se les va un poquito la conexión, pero no se preocupen, vamos a mandarles, acuérdense que les mandamos el enlace del video y también el resumen, no hay ningún problema, chicos. Si no te puedes, si no nos puedes, decir tus dudas por el chat, mi amor, y también te las vamos contestando. Ahí por el chat, mi cielo. Porque parece que el internet está un poquito lento con algunos chicos. No importa, por el chat háganos llegar sus dudas y se las vamos aclarando. Aquí Clary nos va a ayudar un poquito con eso. Y entonces pues hablábamos de que esto comienza en esta última parte con el Padre Nuestro. Durante el Padre Nuestro todos los sacerdotes concelebrantes extienden las manos.
Es decir, si hay un sacerdote, si hay varios sacerdotes, o incluso hay misas en donde no nada más celebra un sacerdote, o incluso puede celebrar el obispo con sacerdotes. Bueno, van a extender nuevamente sus manos y el celebrante, el celebrante principal. Nosotros mantenemos nuestras manos unidas rezando la misma oración. La postura que hace el sacerdote de extender las manos, de abrirlas, le dijimos que va a simbolizar que recoge toda nuestra oración y la dirige hacia el Padre. Entonces nosotros, para no distraernos, nuestras manos entrelazadas, ¿no? Es un símbolo de esa oración. El tocarnos las manos o a veces extenderlas puede ser motivo de distracción y puede romper con esa oración, con estos momentos en que nos estamos dirigiendo al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Entonces, la postura más adecuada sería tener nuestras manos entrelazadas para hacer la oración del Padre Nuestro. Después continúa el sacerdote con otra oración que es como la ampliación de la última petición del Padre Nuestro. Y bueno, que es líbranos del mal. Y comienza diciendo, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todos vamos a contestar, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Esta es la mejor manera de prepararse para recibir la Sagrada Comunión. Padre Nuestro. Viene el rito de la paz. A continuación el sacerdote, con las manos extendidas y en voz alta, dice la oración, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y al terminarla, extendiendo y juntando las manos, anuncia la paz, volviendo al pueblo, mientras dice, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y el pueblo le va a contestar, y con tu espíritu. Luego el sacerdote, si juzga oportuno, añade, daos fraternalmente la paz. O intercambien un saludo de paz. En este momento conviene que cada uno exprese sobriamente la paz solo a quienes tiene más cerca. Lo que debe hacerse sin moverse de su lugar. No nos movemos del lugar a ir a darle la paz al vecino, al amigo, no. En nuestro lugar es al que está a la derecha y al que está a la izquierda, ¿sí? Para no interrumpir la celebración y no romper con todo esto que es de alguna manera algo muy reverencial, porque además en ese momento ya va a empezar lo que es la comunión prácticamente. Recordemos que se hace solo el saludo de mano con las personas que están a la derecha y a la izquierda. Ahora en estos tiempos por la pandemia no podemos estrecharnos las manos, no podemos tener ese contacto físico. Así que solo vamos a hacer una ligera reverencia con la cabeza como símbolo de la paz, que es un gesto de comunión y no de felicitación. Tampoco, el símbolo de la paz es algo simbólico, discreto, sencillo, ¿no? La paz del Señor esté esté contigo y me contestas y con tu espíritu. Es algo muy simbólico. Mucha gente se abraza y se apapacha. No es un símbolo de felicitación. Es nada más un gesto de comunión, de que nos estamos dando y otorgando la paz. Entonces, sí es importante que mantengamos este rito de esta manera, para no interrumpir y no romper con lo que estamos haciendo en este momento. Recordamos, ahorita debemos mantener la sana distancia, no tener ese contacto físico tan cercano, incluso pues nos sentamos separaditos, ¿verdad? Porque pues por la cuestión de la pandemia, para evitar ciertos contagios, para evitar ciertas situaciones. Entonces, pues vamos a hacer una ligera reverencia como símbolo de la paz. La paz. Después de este símbolo de la paz, que viene la fracción del pan. Este gesto de partir los panes era tan importante en los primeros siglos, desde nuestros primeros, nuestra iglesia primitiva, desde los primeros cristianos,
que desde el principio se llamaba fracción del pan a la misma, porque sin fracción del pan no habría comunión, y sin comunión la misa sería un banquete sin comida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que aquellos primeros cristianos perseveraban en oír las enseñanzas de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan, que es la misa, y en la oración. Y esto está en Hechos 2:42. Y diariamente acudían al templo, partían el pan en las casas, celebraban la misa en las casas al inicio, porque pues obviamente no había los templos que hay ahora. Tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Esto está en Hechos 2, 46, 47. Este gesto de la fracción del pan resume un poco la vida de Cristo y lo que debe ser también la nuestra. Un romperse por los demás. Un entregarse totalmente a su servicio. Este gesto debería ser más visible y expresivo. En las catacumbas de Roma, los cristianos pintaban al sacerdote partiendo el pan eucarístico para simbolizar la celebración de la misa. El sacerdote toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y deja caer una parte del mismo en el cáliz, diciendo en secreto: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Ahora aquí el coro o cantor canta normalmente la súplica Cordero de Dios, con la respuesta del pueblo, a lo que dice, o lo dice al menos en voz alta. Esta invocación acompaña la fracción del pan hasta que concluye el rito. Y bueno, lo hemos escuchado: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y bueno, viene la comunión del sacerdote y del pueblo. El sacerdote se prepara con una oración, nuevamente en secreto, porque es una oración personal con Dios, para recibir con fruto el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los fieles hacen lo mismo orando en silencio, es decir, ya nos disponemos a este banquete, ya nos disponemos a tomar el cuerpo de Cristo. A continuación, el sacerdote hace una genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo sobre la patena, lo muestra al pueblo diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Puede variar las palabras que nos dice el sacerdote. Y nosotros vamos a responder con las palabras del centurión que le dice a Jesucristo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y esto lo vemos en Mateo 8:8. A Jesús se le llama el Cordero, a semejanza de los corderos que se sacrificaban en el templo, pero con una gran diferencia. Los corderos del templo no quitaban el pecado del mundo, solo algunos pecados del pueblo judío. En cambio, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El sacerdote, al decir Cordero de Dios, está refiriéndose a Jesús como un Cordero pascual. Es decir, se refiere a su resurrección comiendo el Cordero pascual que es Cristo, como los apóstoles en la última cena. Y bueno, el sacerdote comulga y mientras comulga comienza el canto de la comunión. Enseguida lo hacen aquellos fieles, los bautizados y que ya están preparados para recibir el cuerpo de Cristo, que se saben las debidas disposiciones. Es decir, que ya se han examinado y han reconocido que están en gracia de Dios. Quiere decir que no tienen ningún pecado mortal, ¿sí? Que ya confesaron, ya están en gracia de Dios.
Y este canto se va a prolongar mientras el sacerdote administra la comunión a las fieles. Y el sacerdote, bueno, cuando nos acercamos a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, nos va a decir el cuerpo de Cristo y nosotros le vamos a contestar amén. Cuando nosotros nos acercamos a comulgar, bueno, se hace una fila, ¿verdad?, para acudir. En algunas parroquias, entre ellas la nuestra, existen los comulgatorios, que son esos lugares para que podamos recibir el cuerpo de Cristo arrodillados, porque solamente ante Dios nos arrodillamos. Y entonces nuestra parroquia cuenta con los comulgatorios, nosotros acudimos, nos arrodillamos, tenemos nuestras manos aquí en señal de oración, nos acercamos y cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, hacemos una ligera reverencia, no al sacerdote, sino a Cristo mismo, que está presente en la hostia. Contestamos amén y comulgamos. Nos retiramos en silencio hacia nuestro lugar y en ese momento, en nuestro lugar, de preferencia arrodillados, los que podemos, estamos teniendo esa comunión con Cristo. Estamos orando al Padre y agradeciendo la presencia de Cristo, que ahora forma parte de nosotros, parte de nuestro cuerpo, el alimento del alma que llega en este momento. Y entonces todos, bueno, al recibir la comunión debemos de responder con voz clara el amén, antes de recibir la hostia, para reafirmar nuestra fe y en la presencia viva y real de Jesucristo Eucaristía. Pero todos deben tener en cuenta lo que dice San Pablo, El que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces examínese pues al hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Y eso lo encontramos en la primera de Corintios 11, 27-29. Hay que tener mucho cuidado. Por eso se hace el examen de conciencia. Y si no estamos en gracia de Dios, no comulgamos. No lo recibimos. Necesitamos confesarnos. Pero, dice, si lo reciben dignamente, es decir, en gracia de Dios, será para nosotros el mejor alimento espiritual y la mayor fuente de bendición en nuestra vida. La Iglesia nos va a recordar que los que van a recibir el sacramento no lo hagan sin estar durante 1 hora en ayunas de alimentos sólidos y bebidas, exceptuando el agua. ¿Por qué? Porque vamos a guardar ese espacio para que recibamos dignamente a nuestro Señor Jesucristo, que no sea nada más como cualquier alimento, ¿sí? Y la comunión es un don que el Señor ofrece a los fieles por medio de un ministro autorizado. Se imita el gesto del Señor y que se lo dio diciendo tomad y comed, ¿sí? Entonces solamente el sacerdote, el diácono o algún ministro autorizado es el que puede darnos la comunión. Por eso la Iglesia no admite que los fieles tomen por sí mismos el pan consagrado y el cáliz sagrado, ni que se lo pasen de uno al otro. Se debe tratar siempre con dignidad el el cuerpo de Cristo, ya que está verdaderamente presente en la hostia consagrada. Y bueno, esta parte se va a concluir con la oración después de la comunión. ¿Cómo vivir bien el ayuno eucarístico? Bueno, la Iglesia señala que quienes van a comulgar fuera o dentro de la misa han de observar el ayuno de todo alimento líquido o sólido durante 1 hora, excepto cuando se trate de agua o medicamentos. ¿Y los ancianos y enfermos? Bueno, pues los ancianos y enfermos, así como los que cuidan de ellos, pueden recibir la Sagrada Comunión aunque no hayan guardado el ayuno durante 1 hora. Y esto está en el Código de Derecho Canónico 919. Porque, también, por las circunstancias, ¿no?, de un enfermo o una persona mayor, no siempre pueden guardar este ayuno. Si alguna persona no puede comulgar por algún motivo especial, por no tener regularizado su matrimonio o por estar en pecado grave, puede arrepentirse de comulgar espiritualmente. La comunión espiritual es una buena práctica que podemos renovar muchas veces al día. Consiste en desear ardientemente recibir sacramentalmente a Jesús,
pero al no poder hacerlo físicamente, le manifestamos nuestro deseo lleno de amor porque queremos unirnos a Él y ser uno con Él. Decía Santa Teresa de Jesús: cuando no podáis comulgar, ni orar, ni oír misa, puedes comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Y bueno, el mismo Concilio de Trento nos lo afirma. Aquellos que comen en deseo aquel celeste pan eucarístico experimentan su fruto y provecho para la fe viva que obra por la caridad. De todos modos, quienes pueden comulgar deberían hacerlo todos los días, de ser posible. La Iglesia recomienda comulgar siempre que se asista a la misa, pero especialmente los domingos, que es el Día del Señor, cuando hay la obligación de asistir. Venir a misa y no comulgar es como ir a un banquete y pues no comer. Y eso sería pues un pecado de omisión del que Dios nos va a pedir cuentas después. Bueno, aquí les vamos a dejar algunas oraciones para antes y después de comer, y también la oración de la comunión espiritual para cuando no podamos comulgar físicamente y vayamos a misa, comulguemos al menos espiritualmente. Y entonces después de la comunión viene ya nuestro rito de conclusión, que es la oración después de la comunión. Después de comulgar, mientras el sacerdote limpia el cáliz y recoge las cosas del altar, es recomendable guardar silencio para motivar la oración personal de agradecimiento al Señor. Los que no han comulgado también deben orar y pedir que pronto puedan comulgar. Y pueden decirle a Jesús muchas veces: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Cuando se ha terminado de distribuir la comunión, el sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, pueden orar un espacio de tiempo en secreto, en silencio. Si se prefiere, toda la asamblea puede también cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o himno. Pero lo más recomendable es que estemos en silencio, meditando con el Señor, porque ese instante es bellísimo, estar en la presencia de Dios, estar en ese momento con Él, ¿verdad? Platicando, ya forma parte de nosotros. Y bueno, a continuación viene la oración después de la comunión, en la que el sacerdote se une a toda la iglesia y manifiesta su agradecimiento al Padre por los dones recibidos, pidiendo que los frutos de la Eucaristía sean eficaces para llevarnos a vivir siempre con Él en el cielo. Los fieles van a responder amén después de esta oración que hace el sacerdote. Si hay avisos parroquiales, este es el momento, pero deben de ser breves, porque pues ya va a terminar nuestra celebración. Y bueno, el sacerdote va a concluir dándonos la bendición, para que nosotros vamos a inclinar nuestra cabeza y a recibir la bendición. La misa concluye no solo con la bendición. El sacerdote, incluso después de hacer la bendición, generalmente va a hacer alguna oración y nos vamos a dirigir en ese momento ¿a quién? A Dios Padre. En nuestro párroco le gusta muchísimo que hagamos la oración a San Miguel Arcángel. Y hacemos la oración a San Miguel Arcángel y encomendamos nuestra semana, encomendamos las vocaciones incluso a la Santísima Virgen María. ¿Cómo concluye la misa? El sacerdote, ¿qué hace nuevamente? Besa el altar y sale en la procesión así como entramos. Ahí es en donde termina nuestra Eucaristía, nuestra misa, nuestra Eucaristía, nuestra celebración. Entonces, chicos, pues ya les mandamos aquí algunas preguntitas acerca de este tema, tanto de la clase pasada como de esta, que es la misa, lo que es la misa. Les vamos a recomendar también ver la película del Gran Milagro. Ya les pusimos ahí el enlace para que la puedan ver en el resumen que les vamos a mandar. Y les vamos a dejar en esto también 3 datos curiosos que ahorita se los vamos a comentar. De tarea va a ser que busquen las citas y las lean. A ver, ¿sabían ustedes que Jesucristo celebró 3 misas? No, ¿qué no era una? Son 3. La primera Eucaristía fue celebrada por Jesús y eso está en Mateo 26, 26, 29.
La segunda Eucaristía fue celebrada por Jesús en Lucas 24, del 13 al 19, 28 al 35. Y la tercera Eucaristía celebrada por Jesús está en Juan 21, 4, 9. Les queda de tarea que ustedes la busquen y lean las citas y se van a dar cuenta que efectivamente ahí está. Y bueno, recordarles a los chicos de la primera comunión que le pidan a la Beata Imelda Lambertini que los llene de ese fervor, los llene de ese deseo enorme de recibir a Cristo. Y no nada más los chicos de la comunión, todos le pidamos a la Beata Imelda que por su intercesión ante Jesús, ¿verdad?, tengamos ese deseo enorme de recibir siempre el cuerpo de Cristo. Y bueno, ya al final les estamos dejando algunos datos curiosos de diferentes milagros eucarísticos, donde nosotros vamos a constatar que este pan y este vino verdaderamente son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y son muchísimos. Nada más les pusimos algunos ejemplos y las fechas. Y les va a encantar porque vienen incluso los mapitas de dónde se han dado estos milagros eucarísticos. Y un pequeño resumen, ¿verdad?, a manera de esquema, de lo que son las partes de la misa. Esperamos que les haya gustado, chicos, el tema. Nos vamos a ver todavía la próxima semana en el mismo horario. Ya va a ser el cierre y les vamos a dar la fecha de la evaluación, ¿sí? Porque vamos a tener una pequeña evaluación de esto. Y por el WhatsApp les voy a pasar algunos datitos a los papás de fechas, requisitos, algunas cuestiones que nos tenemos que poner de acuerdo. Esperamos que les haya gustado muchísimo, igual que nosotros. Nos vemos nos vemos todavía el próximo martes, miércoles y jueves a la misma hora, chicos, ya para concluir con nuestro curso. Les mandamos un beso y esperamos que estén bien. Cualquier duda adiós, mi amor. Cualquier duda por el WhatsApp nos la hacen llegar y con gusto se las aclaramos. Que estén bien, chicos. Adiós. Sí.